En la bóveda celeste, donde el equilibrio sostiene el movimiento de las estrellas, Libra aparece como el guardián de la armonía, el tejedor de vínculos, el arquitecto invisible de la belleza compartida. Sin embargo, en ese mismo firmamento donde todo parece perfectamente balanceado, existe una zona más profunda y silenciosa, la sombra. No como un enemigo, sino como una reserva de potencia aún no integrada, como una fuerza latente que aguarda ser reconocida para completar la obra. La sombra en la psicología de Libra nace del mismo lugar que su luz. Allí donde se busca la paz, también se oculta el conflicto evitado, donde se cultiva la diplomacia, también se repliega la verdad no dicha, donde se prioriza la unión, puede quedar relegada la identidad individual. Pero esta sombra no es una caída, sino una iniciación. Es el momento en que la balanza deja de mirar hacia afuera y comienza a calibrarse desde el interior. En su forma más elevada, esta sombra enseña que el verdadero equilibrio no consiste en evitar el desequilibrio, sino en atravesarlo con conciencia. Libra aprende, a través de su propia tensión interna, que la armonía auténtica no se negocia a costa del alma. La incomodidad se convierte entonces en brújula, señalando aquello que necesita ser expresado, defendido o transformado. Hay en esta sombra una profunda sabiduría relacional. Al confrontar la tendencia a diluirse en el otro, emerge la posibilidad de un encuentro más genuino, donde dos individualidades completas eligen compartir, en lugar de necesitarse. La sombra revela que la complacencia excesiva puede ser una forma de autoabandono, y que el conflicto, cuando es honesto, puede ser un acto de amor hacia la verdad. Desde una dimensión épica, Libra no es solo el signo de la paz, sino también el del juicio justo. Su sombra contiene la semilla del discernimiento profundo, la capacidad de ver más allá de las apariencias y reconocer las dinámicas ocultas en los vínculos. Allí donde antes había duda paralizante, surge una claridad serena que permite tomar decisiones alineadas con valores internos, no solo con expectativas externas. La energía venusina que rige a Libra encuentra en la sombra una alquimia poderosa. La belleza deja de ser solo estética y se vuelve ética. La justicia deja de ser un ideal abstracto y se encarna en acciones concretas. La sensibilidad se fortalece al integrar la firmeza, y la suavidad se vuelve más auténtica al estar sostenida por límites claros. En este proceso, la sombra no destruye la esencia libriana, sino que la profundiza. La convierte en una fuerza consciente, capaz de sostener la complejidad sin perder la gracia. La balanza ya no busca un punto fijo, sino que aprende a danzar con el movimiento, a encontrar equilibrio en medio del cambio, a reconocer que la verdadera armonía es dinámica, viva y en constante transformación. Así, la sombra se revela como un portal. No hacia la oscuridad, sino hacia una versión más completa y poderosa de Libra. Una que no teme al conflicto porque ha descubierto su propósito, que no evita la tensión porque ha aprendido a transformarla, y que no se pierde en el otro porque ha encontrado su centro. En ese centro, donde la luz y la sombra se abrazan, nace una armonía más profunda, la que no depende de las circunstancias, sino de la integridad del ser. En el trasfondo invisible donde las fuerzas sutiles moldean la conciencia, la sombra de Libra guarda dimensiones aún más profundas que no se revelan en la superficie de la armonía social. Allí habita una relación compleja con el deseo, una corriente silenciosa que muchas veces se reprime en favor de lo aceptable, de lo estéticamente correcto o de lo emocionalmente equilibrado. Sin embargo, ese deseo no desaparece, se transforma en un pulso interno que, cuando es ignorado, genera una sensación de vacío difícil de nombrar. En su forma elevada, esta dinámica impulsa a Libra a reconciliarse con lo que verdaderamente anhela, no como un capricho, sino como una expresión legítima de su esencia. En ese territorio también emerge la relación con el juicio. Libra, arquetipo de la justicia, suele proyectar hacia el exterior su capacidad de evaluar, medir y discernir. Pero en la sombra se encuentra una autocrítica refinada, casi imperceptible, que puede volverse implacable. La búsqueda de perfección en los vínculos y en la propia conducta puede derivar en una constante sensación de insuficiencia. No obstante, cuando esta energía se integra, se convierte en una herramienta de evolución consciente. La capacidad de observarse sin condena, de ajustar sin destruir, de refinar sin negar la humanidad, transforma el juicio en sabiduría. Otra dimensión que se despliega es la relación con el tiempo. Libra, orientado al otro, muchas veces posterga decisiones en espera de condiciones ideales o consensos completos. En la sombra, esta espera se convierte en una suspensión del movimiento vital. Pero dentro de esa pausa también existe una enseñanza profunda, el arte de elegir.
Cuando Libra conecta con su centro, comprende que toda decisión implica una renuncia, y que esa renuncia no es pérdida, sino dirección. La sombra, entonces, deja de ser indecisión y se convierte en el umbral donde nace la voluntad. En lo emocional, la sombra revela una sensibilidad que ha sido entrenada para adaptarse, para leer el ambiente, para anticipar reacciones. Esta hipersensibilidad, cuando no se reconoce, puede generar una desconexión con las propias emociones auténticas. Sin embargo, al integrarla, Libra accede a una empatía poderosa que no se diluye, sino que se sostiene desde la claridad interna. Es la diferencia entre sentir con el otro y perderse en el otro, y sentir junto al otro sin dejar de habitarse plenamente. En el plano simbólico, la balanza no solo mide, también oscila. Y en esa oscilación se encuentra una verdad fundamental: el equilibrio no es estático. La sombra enseña que el movimiento entre extremos es parte del proceso, que la contradicción no invalida, sino que enriquece. Libra aprende a habitar la paradoja, a sostener dos verdades aparentemente opuestas sin necesidad de anular una en favor de la otra. Esta capacidad abre la puerta a una comprensión más amplia de la realidad, donde la dualidad se convierte en integración. También se manifiesta una relación particular con el poder. Libra no suele identificarse con formas directas de dominación, pero en la sombra puede ejercer influencia a través de la sutileza, de la persuasión, incluso del silencio. Esta forma de poder, cuando no es consciente, puede generar dinámicas desequilibradas en los vínculos. Pero al reconocerla, se transforma en liderazgo ético, en una capacidad de guiar sin imponer, de influir sin manipular, de sostener espacios donde otros también pueden expresarse con libertad. En el ámbito creativo, la sombra contiene una fuente inagotable de inspiración. Allí donde se han reprimido emociones, deseos o pensamientos por mantener la armonía, se acumula una energía que busca canalizarse. Cuando Libra permite que esa energía emerja, se produce una expresión artística o simbólica que trasciende lo superficial. La belleza que surge desde la sombra no es decorativa, es reveladora. Tiene la capacidad de conmover, de cuestionar, de transformar. En la dimensión espiritual, la sombra de Libra invita a una reconciliación con la polaridad interna. No se trata de elegir entre luz y oscuridad, sino de reconocer que ambas coexisten y que su integración es lo que permite una verdadera expansión de la conciencia. Esta integración no es inmediata ni lineal, es un proceso que requiere valentía, honestidad y una disposición constante a revisarse. Pero en ese proceso se revela una forma de equilibrio más profunda, una que no depende de evitar el conflicto, sino de atravesarlo con presencia. Así, la sombra deja de ser un territorio temido y se convierte en un espacio sagrado. Un lugar donde Libra puede reencontrarse consigo mismo más allá de las expectativas, donde puede redefinir su relación con el otro desde una base más auténtica, donde puede ejercer su don de armonizar no como una respuesta automática, sino como una elección consciente. En ese recorrido, la épica no está en conquistar el mundo exterior, sino en sostener la coherencia interna en medio de las tensiones. La motivación no nace de evitar el desequilibrio, sino de comprender que cada desequilibrio contiene una clave, una puerta hacia una versión más íntegra del ser. Y en esa integración, Libra deja de ser solo el símbolo de la balanza y se convierte en el puente entre opuestos, en el espacio donde las diferencias no se anulan, sino que se encuentran y se transforman. En los estratos más sutiles de la psique libriana, la sombra también guarda una relación íntima con la verdad encarnada, no como concepto abstracto, sino como experiencia vivida. Existe una tendencia a percibir múltiples versiones de la realidad, a comprender matices, a ver todos los ángulos posibles de una situación. Esta capacidad, en su forma no integrada, puede dispersar la fuerza interior, diluyendo la claridad en un mar de posibilidades. Pero cuando esta misma cualidad madura, se convierte en una percepción casi oracular, donde la verdad no necesita imponerse porque se revela con una claridad serena. La sombra, en este sentido, actúa como un crisol donde se funden las contradicciones hasta que emerge una síntesis más elevada. También se despliega una dimensión ligada al valor personal. Libra, al orientarse hacia el vínculo, puede construir su autoestima en función del reconocimiento externo, del reflejo que encuentra en los otros. En la sombra, esto puede generar una dependencia sutil de la aprobación, una necesidad de ser validado para sostener la propia imagen. Sin embargo, esta dinámica contiene una oportunidad poderosa, la de reconstruir el valor desde adentro. Cuando Libra atraviesa esta sombra, descubre que su dignidad no depende de la aceptación ajena, sino de la coherencia con su esencia. Este descubrimiento no rompe su capacidad de vincularse, sino que la eleva,
porque ya no se basa en la necesidad, sino en la elección consciente. En el plano energético, la sombra también revela una tensión entre receptividad y acción. Gobernado por una energía que tiende a atraer, a responder, a equilibrar, Libra puede experimentar dificultad para iniciar movimientos que alteren la armonía existente. Esta inercia, cuando no se reconoce, puede generar estancamiento. Pero en su forma integrada, se transforma en una acción profundamente consciente, donde cada movimiento está alineado con un sentido interno de justicia y belleza. La acción deja de ser impulsiva y se convierte en un gesto deliberado, casi ritual, que tiene el poder de reorganizar el entorno sin violencia. Hay también una relación profunda con la estética de la existencia. Libra percibe la belleza no solo en lo visible, sino en las dinámicas, en las interacciones, en los equilibrios invisibles que sostienen la vida. En la sombra, esta sensibilidad puede volverse una forma de evasión, una búsqueda de perfección externa que encubre conflictos internos no resueltos. Pero cuando se integra, esta misma percepción se convierte en una herramienta de transformación. La belleza deja de ser una máscara y se vuelve una manifestación de verdad. Se reconoce que lo auténtico, incluso en su imperfección, posee una armonía propia que no necesita ser corregida, sino comprendida. En las profundidades del inconsciente, también se encuentra una relación con la soledad. Aunque Libra es un signo de vínculo, su sombra guarda una experiencia íntima de aislamiento que no siempre se expresa. Es la sensación de no ser completamente visto, de sostener la armonía sin ser sostenido en igual medida. Esta vivencia, cuando se niega, puede generar una búsqueda constante de compañía que no logra llenar el vacío. Pero al ser reconocida, abre la puerta a una forma de soledad fértil, donde el encuentro consigo mismo se convierte en fuente de plenitud. Desde allí, los vínculos dejan de ser un refugio y se transforman en un espacio de expansión compartida. En el ámbito de la palabra, la sombra de Libra revela un poder contenido. La habilidad para comunicar con elegancia y precisión puede, en su forma no integrada, evitar confrontaciones necesarias o suavizar verdades que necesitan ser dichas con firmeza. Pero al integrar esta dimensión, la palabra se vuelve un instrumento de equilibrio real. No hiere innecesariamente, pero tampoco se retrae ante lo incómodo. Es una palabra que construye, que ordena, que revela, que sostiene. Una palabra que no busca agradar, sino alinear. En el terreno de la voluntad, se despliega una épica silenciosa. No es la voluntad que conquista a través de la imposición, sino la que persiste en medio de la duda, la que elige una dirección incluso cuando múltiples caminos parecen igualmente válidos. Esta voluntad se forja en la sombra, en los momentos donde no hay certeza externa, donde la decisión debe surgir desde un lugar más profundo. Es allí donde Libra descubre una forma de poder que no depende del consenso, sino de la fidelidad a su propia brújula interna. También emerge una relación con la justicia que trasciende lo social. En la superficie, Libra busca equidad en los vínculos, balance en las dinámicas, reciprocidad en las acciones. Pero en la sombra se encuentra una comprensión más compleja. La justicia no siempre es simétrica, no siempre es inmediata, no siempre es visible. Integrar esta dimensión implica aceptar que hay procesos que no pueden ser equilibrados desde afuera, que requieren una transformación interna más profunda. Esta comprensión no debilita el sentido de justicia, sino que lo vuelve más sabio, más amplio, más compasivo. En la dimensión simbólica, la balanza se transforma en un instrumento alquímico. No solo mide, sino que transmute. Cada experiencia, cada vínculo, cada tensión, es colocada en sus platillos no para ser juzgada, sino para ser comprendida en su totalidad. La sombra permite que Libra deje de buscar un punto medio estático y comience a crear un equilibrio dinámico, donde cada elemento encuentra su lugar en un sistema en constante evolución. En esta travesía, la motivación no proviene de alcanzar una perfección ideal, sino de habitar cada vez con mayor conciencia la complejidad del ser. La épica no está en evitar la sombra, sino en atravesarla sin perder la sensibilidad, sin renunciar a la belleza, sin abandonar el anhelo de armonía. Porque al final, la verdadera armonía no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de integrar todas las partes en una danza coherente. Así, la sombra de Libra se revela como un territorio de iniciación continua, donde cada desafío es una invitación a profundizar, a refinar, a expandir. Y en ese proceso, emerge una forma de equilibrio que no es frágil ni dependiente, sino viva, resiliente y profundamente enraizada en la verdad interior. En las capas más arcanas de la conciencia libriana, la sombra también se entrelaza con el misterio del límite.
no el límite como barrera rígida, sino como contorno sagrado que define la forma del alma. Allí donde Libra ha buscado disolverse en la armonía compartida, la sombra revela la necesidad de trazar fronteras invisibles pero firmes, no para separarse, sino para existir con plenitud dentro del vínculo. Este descubrimiento no surge desde la defensa, sino desde una comprensión más profunda del propio valor. El límite se convierte en una forma de arte, una línea precisa que no rompe la belleza, sino que la sostiene. En ese mismo territorio, emerge una relación compleja con la pérdida. Libra, al aspirar a la continuidad de la armonía, puede resistirse a los finales, a las rupturas, a los momentos donde el equilibrio se deshace. En la sombra, esta resistencia puede generar apegos prolongados, vínculos sostenidos más allá de su ciclo natural, decisiones postergadas por temor a desestabilizar. Sin embargo, cuando esta dimensión se integra, la pérdida se revela como una forma de reajuste cósmico. Cada final contiene una redistribución de energía que permite un equilibrio más auténtico. Libra aprende entonces que soltar no es fallar en la armonía, sino permitir que ésta se reconfigure en un nivel más elevado. También se despliega una dimensión relacionada con la responsabilidad emocional. En su afán de mantener la paz, Libra puede asumir cargas que no le corresponden, intentando equilibrar dinámicas ajenas, suavizar tensiones externas, sostener estados emocionales de otros. En la sombra, esto puede generar agotamiento silencioso, una fatiga que no siempre se reconoce porque está envuelta en la noble intención de cuidar el vínculo. Pero al atravesar esta experiencia, surge una comprensión más clara de los límites del propio rol. La verdadera armonía no se construye absorbiendo el desequilibrio ajeno, sino creando espacios donde cada parte pueda asumir su propia transformación. En el plano más profundo del deseo de justicia, la sombra también confronta la ilusión de control sobre el equilibrio del mundo. Existe una tendencia a creer que, con suficiente sensibilidad y discernimiento, todo puede ser ordenado, armonizado, equilibrado. Pero la vida, en su vastedad, no siempre responde a esa lógica. En la sombra, Libra se encuentra con la frustración de lo irreconciliable, con situaciones donde no hay solución perfecta, donde el equilibrio no puede ser restaurado de inmediato. Este encuentro, aunque desafiante, abre una puerta hacia una forma más madura de sabiduría, la aceptación de la imperfección como parte del orden natural. No como resignación, sino como reconocimiento de que la armonía también incluye lo disonante. En la dimensión del cuerpo, la sombra de Libra guarda una relación sutil con la tensión contenida. La necesidad de mantener la apariencia de calma puede llevar a una desconexión con señales físicas que indican incomodidad, estrés o desequilibrio. Sin embargo, el cuerpo actúa como una balanza viva, registrando cada desajuste que la mente intenta suavizar. Cuando Libra comienza a escuchar este lenguaje corporal, accede a una forma de equilibrio más tangible, donde la armonía no es solo una idea, sino una experiencia encarnada. El cuerpo se convierte en aliado, en guía silenciosa que revela lo que necesita ser atendido antes de que se manifieste en formas más intensas. En el ámbito del inconsciente colectivo, Libra también porta una memoria ancestral de mediación, de resolución, de búsqueda de equidad entre fuerzas opuestas. Esta memoria, cuando no es consciente, puede llevar a asumir roles de intermediación incluso cuando no son necesarios, repitiendo patrones que pertenecen a dinámicas más amplias que la experiencia individual. Pero al reconocer esta herencia simbólica, Libra puede elegir cuándo activar ese rol y cuándo retirarse, liberándose de la necesidad de ser siempre el punto de equilibrio externo. Esta liberación no elimina su don, sino que lo vuelve más preciso, más intencional. En la esfera de lo simbólico, la sombra también transforma la relación con la dualidad. Libra, como signo de aire cardinal, inicia procesos a través del pensamiento, del análisis, de la comparación. En la sombra, esta actividad mental puede fragmentar la experiencia, dividiendo en categorías lo que en esencia es continuo. Pero al integrar esta dimensión, el pensamiento se convierte en puente, no en separación. La mente deja de ser un campo de juicio y se vuelve un espacio de contemplación donde las diferencias pueden coexistir sin necesidad de ser jerarquizadas. En la dimensión más íntima del alma, la sombra de Libra guarda un anhelo profundo de autenticidad. No la autenticidad como expresión impulsiva, sino como coherencia entre lo que se siente, se piensa y se actúa. Este anhelo puede haber sido silenciado en favor de la adaptación, de la armonía externa, de la aceptación social. Pero en la sombra, ese impulso permanece, esperando ser reconocido. Cuando finalmente emerge, lo hace con una fuerza serena, sin estridencias, pero con una claridad que transforma la manera de estar en el mundo.
La autenticidad se convierte entonces en la forma más alta de equilibrio. En este viaje, la épica no se manifiesta en gestos grandilocuentes, sino en decisiones sutiles que reconfiguran la estructura interna. Elegir la verdad en lugar de la comodidad, sostener un límite en lugar de ceder, expresar una emoción en lugar de ocultarla, retirarse de un vínculo que ya no resuena, iniciar un camino sin garantías externas. Cada uno de estos actos, aunque silencioso, contiene una fuerza transformadora que redefine el equilibrio desde adentro. La motivación que surge de este proceso no es lineal ni constante, pero es profunda. Nace del reconocimiento de que cada integración amplía la capacidad de amar, de vincularse, de dar belleza real. No una belleza superficial, sino una que emerge de la coherencia, de la verdad sostenida en medio de la complejidad. Así, la sombra de Libra se revela como un laboratorio interno donde se experimenta con las fuerzas del equilibrio, donde se aprende a sostener la tensión sin colapsar, donde se descubre que la armonía no es un estado que se alcanza, sino una práctica que se cultiva. Y en esa práctica, Libra se convierte en un canal consciente de equilibrio, no porque evite la disonancia, sino porque ha aprendido a integrarla en una danza más amplia, donde cada elemento encuentra su lugar sin perder su esencia. En las cámaras más silenciosas del arquetipo librián, la sombra también custodia una relación profunda con el sacrificio invisible. No se trata del sacrificio heroico que es reconocido, sino de aquel que ocurre en lo cotidiano, en decisiones pequeñas donde se prioriza la paz externa sobre la verdad interna. Este patrón, cuando permanece inconsciente, puede tejer una red de renuncias acumuladas que, con el tiempo, erosionan la vitalidad del alma. Sin embargo, al ser iluminado, ese mismo impulso se transmuta en una capacidad elevada de elegir conscientemente que vale la pena sostener y que debe ser liberado. El sacrificio deja de ser una pérdida silenciosa y se convierte en una ofrenda deliberada, alineada con un propósito más amplio. En esa misma profundidad, emerge una tensión con la espontaneidad. Libra, en su búsqueda de equilibrio, tiende a anticipar consecuencias, a calcular impactos, a medir cada gesto antes de manifestarlo. En la sombra, este proceso puede restringir la expresión natural, generando una sensación de contención constante. Pero cuando esta dinámica se integra, la espontaneidad no desaparece, sino que se refina. Se convierte en una expresión consciente, donde la libertad no es caótica, sino armónica. La acción espontánea deja de ser reactiva y se vuelve una manifestación fluida de una conciencia que ya no teme desestabilizar, porque ha aprendido a sostener el movimiento. También se despliega una dimensión ligada al espejo interno. Libra, como reflejo del otro, desarrolla una aguda capacidad para percibir dinámicas ajenas, pero en la sombra puede perder contacto con su propio reflejo. Existe una dificultad sutil para reconocerse sin la mediación del vínculo, como si la identidad necesitara ser confirmada desde afuera. Sin embargo, al atravesar esta experiencia, surge una forma más profunda de autorreconocimiento. El espejo deja de estar en el otro y se instala en la propia conciencia. Esta transición no elimina la capacidad de reflejar, sino que la vuelve más clara, más precisa, menos dependiente. En el tejido emocional, la sombra también contiene una relación con la ambivalencia afectiva. La capacidad de ver múltiples perspectivas puede generar sentimientos aparentemente contradictorios que coexisten sin resolverse fácilmente. Amor y distancia, atracción y duda, compromiso y deseo de libertad. En su forma no integrada, esta ambivalencia puede generar confusión o parálisis. Pero cuando se reconoce como parte de la complejidad humana, se transforma en una inteligencia emocional sofisticada. Libra aprende que no todo necesita ser resuelto de inmediato, que algunas emociones requieren ser sostenidas en su dualidad hasta que revelan una verdad más profunda. En el plano del destino, la sombra de Libra también se vincula con la elección de caminos que implican confrontar estructuras establecidas. Aunque su naturaleza tiende a preservar la armonía, hay momentos en los que el verdadero equilibrio exige romper acuerdos tácitos, cuestionar normas, desafiar expectativas colectivas. En la sombra, este impulso puede ser reprimido por temor a generar conflicto o rechazo. Pero cuando se integra, emerge una fuerza ética capaz de redefinir lo justo, incluso si eso implica atravesar momentos de incomodidad. Esta es una de las formas más elevadas de su expresión, no mantener el equilibrio existente, sino crear uno más auténtico. En la dimensión energética, también se revela una sensibilidad hacia los campos relacionales. Libra percibe no solo lo que se dice, sino lo que circula entre las personas, las tensiones no expresadas, los acuerdos implícitos, las corrientes emocionales que no siempre son visibles. En la sombra,
esta percepción puede generar una sobrecarga, una dificultad para distinguir entre lo propio y lo ajeno. Pero al integrarla, se convierte en una herramienta de navegación consciente. Libra aprende a moverse en estos campos sin absorberlos, a influir sin perderse, a sostener su centro incluso en entornos complejos. En el ámbito de la creación de sentido, la sombra también cuestiona la necesidad de coherencia absoluta. Existe una tendencia a buscar una narrativa equilibrada, donde todo encaje, donde las decisiones tengan lógica, donde las experiencias se integren sin fricción. Pero la vida, en su profundidad, no siempre responde a esa estructura. En la sombra, Libra se enfrenta a lo incongruente, a lo que no puede ser explicado fácilmente, a lo que rompe la simetría. Este encuentro, lejos de ser una amenaza, se convierte en una expansión. Permite que la conciencia se abra a formas de comprensión más amplias, donde la coherencia no es lineal, sino multidimensional. En la dimensión del alma, la sombra también guarda una relación con el silencio. No el silencio como ausencia de sonido, sino como espacio donde las verdades más profundas emergen sin necesidad de ser verbalizadas. Libra, al estar tan vinculado con el intercambio, puede llenar los espacios con palabras, acuerdos, explicaciones. Pero en la sombra se encuentra la potencia del silencio sostenido, donde no es necesario resolver, justificar o armonizar de inmediato. Este silencio se convierte en un espacio de gestación, donde nuevas formas de equilibrio pueden surgir sin interferencia. En la travesía épica que define este proceso, cada uno de estos aspectos se entrelaza como parte de una iniciación continua. No hay un punto final donde la sombra desaparece, sino una expansión constante donde cada capa integrada revela una nueva profundidad. La motivación no proviene de alcanzar una perfección estática, sino de participar activamente en la evolución del propio equilibrio. La figura libriana, en su expresión más plena, deja de ser solo mediadora y se convierte en creadora de realidades relacionales más conscientes. No evita la tensión, la utiliza como materia prima. No teme la ambigüedad, la transforma en comprensión. No se pierde en el otro, se encuentra en el vínculo. Y en ese proceso, la sombra ya no es un territorio oscuro, sino un campo fértil donde se cultiva una forma de armonía que no depende de condiciones externas, sino de una integridad interna que ha aprendido a sostener la complejidad sin fragmentarse. Allí, en ese punto donde todas las fuerzas convergen sin anularse, Libra alcanza una forma de equilibrio que no es frágil ni transitorio, sino profundamente enraizado en la totalidad del ser. En los estratos más sutiles donde la conciencia libriana se encuentra con su propia vastedad, la sombra también custodia una relación profunda con el vacío fértil. No como ausencia, sino como espacio previo a toda forma de equilibrio. Allí donde la mente busca ordenar, clasificar, armonizar, emerge un territorio donde nada está definido aún. En la sombra, este vacío puede generar inquietud, una sensación de desorientación al no poder apoyarse en referencias externas o vínculos que estructuren la experiencia. Pero al atravesarlo, se revela como una matriz creadora. Es en ese aparente desorden donde nace una nueva forma de equilibrio, no heredada ni adaptada, sino originada desde la esencia más pura. En ese mismo plano, se manifiesta una relación con la transparencia del ser. Libra, en su refinamiento social, puede desarrollar capas de adaptación que le permiten moverse con elegancia en distintos contextos. Sin embargo, en la sombra, estas capas pueden volverse tan sofisticadas que dificultan el acceso a una expresión completamente desnuda de estrategia. No se trata de falsedad, sino de una complejidad identitaria que ha aprendido a modularse para sostener la armonía. Cuando esta dimensión se integra, la transparencia no implica perder sensibilidad, sino liberarla de la necesidad de ajuste constante. La presencia se vuelve clara, directa, sin dejar de ser sutil. También se despliega una dimensión vinculada con la energía del merecimiento en los vínculos profundos. Existe una corriente silenciosa que puede cuestionar si es posible recibir amor, reconocimiento o entrega sin haber previamente equilibrado cada aspecto del intercambio. En la sombra, esto puede generar una tendencia a posponer la recepción, como si siempre faltara algo por ajustar antes de abrirse completamente. Pero al integrar esta dinámica, se comprende que el merecimiento no es el resultado de un balance perfecto, sino una cualidad inherente al ser. Esta comprensión libera una capacidad de recibir que no depende de condiciones externas. En el ámbito del pensamiento, la sombra también revela una relación con la sobreinterpretación de las dinámicas. La mente libriana, al percibir múltiples matices, puede construir escenarios complejos donde cada gesto, cada palabra, cada silencio es analizado en profundidad.
En la sombra, esto puede generar una hiperconciencia que dificulta la espontaneidad del vínculo. Pero al atravesar esta capa, el pensamiento se aquieta sin perder agudeza. Se convierte en una herramienta que acompaña la experiencia en lugar de anticiparla o distorsionarla. La claridad mental surge entonces no por exceso de análisis, sino por alineación interna. En la dimensión del equilibrio interno, la sombra también confronta la relación con el propio centro de gravedad emocional. Libra puede desplazarse hacia los extremos para comprenderlos, para integrarlos, para encontrar el punto medio. Pero en la sombra, este movimiento puede generar una sensación de inestabilidad, como si el centro estuviera siempre en construcción. Al integrar esta dinámica, se descubre que el centro no es un punto fijo, sino una capacidad de retorno. No importa cuánto se oscile, siempre existe la posibilidad de volver a una referencia interna que no depende de las circunstancias. En el plano de la sensibilidad estética, la sombra también guarda una relación con la saturación sensorial. La percepción de la belleza, cuando no está equilibrada internamente, puede convertirse en una necesidad constante de estímulo armónico, evitando todo lo que resulte disonante. Sin embargo, al integrar esta dimensión, la sensibilidad se expande para incluir una gama más amplia de experiencias. La belleza deja de ser selectiva y se vuelve inclusiva, capaz de encontrar sentido incluso en lo que antes era rechazado. En la esfera del compromiso, la sombra también revela una tensión entre la libertad individual y la entrega al vínculo. Libra, al valorar la conexión, puede experimentar momentos donde el compromiso se percibe como una posible pérdida de autonomía. En la sombra, esta tensión puede generar ambivalencia o dificultad para sostener decisiones a largo plazo. Pero al integrar esta polaridad, el compromiso deja de ser una limitación y se convierte en una elección consciente que no niega la individualidad, sino que la expande en relación con el otro. En la dimensión del lenguaje interno, la sombra también transforma el diálogo consigo mismo. Puede existir una voz interna que evalúa constantemente, que busca ajustar, que intenta mantener un equilibrio ideal. En la sombra, esta voz puede volverse exigente o crítica. Pero al integrarla, se transforma en una guía sabia, capaz de orientar sin imponer, de señalar sin juzgar. El diálogo interno se vuelve un espacio de acompañamiento en lugar de corrección constante. En el plano de la percepción del orden, la sombra también cuestiona la necesidad de simetría en todos los aspectos de la vida. Libra puede buscar patrones equilibrados, estructuras armónicas, relaciones proporcionales. Pero la vida, en su complejidad, no siempre responde a esa lógica. Al atravesar esta tensión, se revela una forma más amplia de orden, donde la asimetría también tiene su lugar, donde lo irregular puede ser igualmente coherente dentro de un sistema más grande. En la dimensión más profunda del ser, la sombra de Libra también abre un portal hacia la integración del silencio activo. No como ausencia de acción, sino como presencia plena sin necesidad de intervenir. Este estado permite observar sin modificar, sostener sin corregir, estar sin equilibrar. En ese silencio, se revela una forma de armonía que no necesita ser creada, porque ya está presente en la totalidad de lo que es. En esta travesía, la épica se manifiesta como una expansión continua de la capacidad de sostener la paradoja sin resolverla prematuramente. Cada aspecto de la sombra integrado amplía la percepción, profundiza la sensibilidad y fortalece la coherencia interna. No se trata de alcanzar un estado perfecto, sino de habitar cada vez con mayor conciencia la complejidad del equilibrio. La motivación surge como una corriente constante que impulsa hacia una integración más profunda, no desde la carencia, sino desde el reconocimiento del potencial contenido en cada aspecto no explorado. Cada paso en este camino revela una nueva dimensión de la armonía, no como un ideal distante, sino como una experiencia viva que se construye desde dentro. En la arquitectura invisible de la conciencia libriana, la sombra también resguarda una relación profunda con el mérito y la legitimidad de existir tal como se es. En su búsqueda constante de equilibrio y aceptación, puede gestarse una sensación silenciosa de tener que justificar la propia presencia a través de la armonía que se genera en el entorno. Como si el valor personal estuviera condicionado a la capacidad de sostener la paz, de embellecer lo imperfecto, de suavizar lo áspero. Esta creencia, cuando permanece en la penumbra, puede llevar a una forma de autoexigencia sutil pero persistente. Sin embargo, al ser atravesada, se transforma en una revelación esencial: la existencia no necesita ser equilibrada para ser válida. Desde esa comprensión, la armonía deja de ser una obligación y se convierte en una expresión libre. En ese mismo plano, emerge una dimensión vinculada con la reciprocidad profunda.
Libra tiende a medir el intercambio, a percibir cuando algo es equitativo y cuando no. Pero en la sombra, esta percepción puede volverse una contabilidad emocional, una evaluación constante de lo que se da y lo que se recibe. Esta dinámica, aunque nace del anhelo de justicia, puede limitar la espontaneidad del dar. Al integrarse, esta energía se refina en una comprensión más amplia del flujo, no todo intercambio es inmediato ni simétrico, y existen formas de reciprocidad que operan en escalas más amplias que el momento presente. Libra aprende entonces a dar sin perderse y a recibir sin culpa, reconociendo que el equilibrio no siempre es visible en el instante, pero puede manifestarse en la totalidad del recorrido. En las capas más profundas del vínculo, la sombra también revela una relación con la idealización. Existe una tendencia a proyectar en el otro una imagen de armonía, de complementariedad perfecta, de equilibrio ideal. Cuando esta imagen no se sostiene en la realidad, puede surgir desilusión o una necesidad de ajustar la percepción para mantener la coherencia interna. Sin embargo, esta dinámica contiene una enseñanza poderosa: la capacidad de ver el potencial en el otro no es un error, sino una forma de percepción elevada que necesita ser anclada en la realidad. Al integrar esta dimensión, Libra no renuncia a su visión, sino que la combina con discernimiento, creando vínculos donde la belleza no es una ilusión, sino una construcción compartida. También se despliega una relación compleja con la confrontación directa. No como acto de agresión, sino como expresión clara de una verdad que puede generar fricción. En la sombra, esta confrontación puede ser evitada, desplazada o suavizada hasta perder su fuerza transformadora. Pero cuando se integra, se convierte en una herramienta de alineación. La confrontación deja de ser ruptura y se vuelve ajuste fino, una forma de recalibrar el vínculo para que refleje una verdad más auténtica. En este proceso, Libra descubre que la incomodidad momentánea puede ser el umbral de una armonía más profunda. En el plano de la percepción estética del conflicto, la sombra también guarda una paradoja fascinante. Libra puede sentir una aversión hacia lo discordante, hacia lo que rompe la simetría, hacia lo que desordena. Pero en esa misma aversión se esconde una sensibilidad capaz de reconocer la belleza en lo imperfecto, en lo asimétrico, en lo que no encaja en moldes predefinidos. Al integrar esta dimensión, la estética se expande. Ya no se limita a lo equilibrado en apariencia, sino que abarca lo auténtico en su totalidad. La belleza se vuelve más compleja, más viva, más real. En la dimensión del propósito, la sombra también confronta la tendencia a definirse a través del otro. Como signo relacional, Libra puede encontrar sentido en la interacción, en la construcción conjunta, en el reflejo mutuo. Pero en la sombra, esta orientación puede diluir la dirección individual, generando una sensación de estar en función de dinámicas externas. Al atravesar esta experiencia, surge una comprensión más clara del propio eje. El propósito deja de depender del vínculo y comienza a irradiarse desde el interior, permitiendo que las relaciones se alineen con esa dirección en lugar de determinarla. En el campo de la percepción moral, la sombra también revela una lucha interna entre lo correcto y lo verdadero. Libra, orientado hacia la justicia, puede internalizar normas, valores y expectativas que definen lo que debería ser equilibrado o justo. Pero en la sombra, estas referencias pueden entrar en conflicto con una verdad más íntima que no siempre coincide con lo establecido. Este choque, lejos de ser un error, es una puerta hacia una ética más profunda. Una que no se basa únicamente en reglas externas, sino en una escucha interna que reconoce la singularidad de cada situación. En la dimensión del tiempo interno, la sombra también transforma la relación con el ritmo. Libra puede moverse al compás de los otros, adaptando su tempo al entorno, buscando sincronía. Pero en la sombra, esto puede generar una desconexión con el propio pulso, con el ritmo natural que guía las decisiones y los procesos internos. Al integrar esta dimensión, se recupera un tiempo propio, una cadencia interna que no necesita coincidir con la externa para ser válida. Desde allí, la armonía no es imitación, sino resonancia auténtica. En el plano más sutil de la conciencia, la sombra de Libra también guarda una relación con la rendición. No como renuncia pasiva, sino como entrega consciente a lo que no puede ser controlado ni equilibrado desde la voluntad. Esta rendición, cuando es evitada, puede generar resistencia, tensión, intentos constantes de ajustar lo inajustable. Pero cuando se acepta, se convierte en una forma de sabiduría profunda. Libra aprende que hay momentos donde el equilibrio no se crea, sino que se revela cuando se deja de intervenir.
En esta travesía, la épica se manifiesta como una expansión continua de la capacidad de sostener la complejidad sin fragmentarse. Cada aspecto de la sombra integrado amplía el campo de conciencia, permitiendo que la armonía deje de ser una meta y se convierta en una consecuencia natural de la coherencia interna. La motivación que emerge de este proceso no es inmediata ni superficial, sino profundamente enraizada en el reconocimiento de que cada integración acerca a una forma de equilibrio más real, más estable, más libre. No un equilibrio impuesto, sino uno que surge de la alineación entre todas las dimensiones del ser.